Boca Sucia presenta a autores que sacan lengua, escritoras con una vida de novela, historias de libros y libros que hicieron historia. Boca Sucia trae libros que hicieron historia y Damián Martínez nos cuenta la historia de esos libros. Todos los lunes Damián nos trajo estos relatos magníficos que nos cuentan un poquito más de los géneros y las sexualidades. Damián, ¿qué nos trajiste hoy? A lo largo de los 20 programas anteriores, y esto de tener que elegir no solamente de qué hablar y qué fragmento leer de alguna obra literaria en cada uno de los espacios, también uno elegía, bueno, de qué no hablar, qué autor no mencionar, qué parte de la obra uno tenía que dejar de lado y no poder leer, más allá de no contar los finales de las historias, esa constancia que teníamos acá en el espacio. No, entonces me estaba dando cuenta que la literatura, así como la radio, también se hace de determinados silencios, de omisiones, de elementos ausentes, o para decirlo de alguna manera, o de una manera más sencilla, esto de, bueno, de qué no hablar o de quién no hablar. Y a lo largo de los 20 programas, si bien hablamos de muchos, son más aquellos de los que no hablamos, digamos, ¿no? Son más los textos literarios que no podemos resumir la historia de la ficción o de la escritura en 20 segmentos. Igual que bueno que nos hayan quedado cosas para hablar, ¿no? Para un segundo ciclo de Boca Sucia, o para también recomendar qué otras cosas leer para el verano, por ejemplo. Totalmente, ¿no? Esto de, bueno, de quién no hablamos, de quién tendríamos que haber hablado. Y yo pensaba en, bueno, tendríamos que haber hablado, por ejemplo, de Roberto Art, un escritor argentino, autor de Juguete Rabioso, entre sus obras, ¿no? Esta obra que salió en 1926 y en la que en una de sus escenas, su protagonista Silvio Astier, uno de los capítulos, Silvio Astier se encuentra con un personaje homosexual, ¿no? Viajando en un tren y todo lo que pasa con este personaje. Decíamos, el Juguete Rabioso, un libro de 1926. ¡Wow! ¿no? Y que aparezca ese personaje en el que se dedican varios párrafos y, bueno, por una o por otra cosa no tuvimos tiempo de hablar de ese texto. También podríamos haber hablado de Gabriela Cabezón Cámara, una autora argentina que tiene publicados algunos libros emblemáticos como La Virgen Cabeza y Bella, le viste la cara a Dios, ese libro, ¿no? Tan fuerte, tan crudo, que habla sobre la trata, así como la trata es un tema tan fuerte y tan crudo. Y Gabriela Cabezón Cámara este año publicó su último libro, su nuevo libro, Las aventuras de la China Iron, ¿no? Pensemos China Iron, ¿no? El apellido, uno puede pensar fierro en inglés. Claro. ¿Por qué? Porque la China Iron es esta mujer, la esposa de Martín Fierro, esta mujer que en el libro de José Hernández, me refiero al gaucho Martín Fierro, no tiene ni siquiera nombre, ¿no? Entonces Gabriela Cabezón Cámara le da lugar a este personaje que no tenía ni siquiera nombre allá, y acá aparece todo su rol y, bueno, las distintas peripecias que atraviesa. De hecho, el libro se llama Las aventuras. También podríamos haber hablado de Martín Cohen, uno de los escritores argentinos más relevantes. Y hablando de Martín Fierro, ya que hablábamos de José Hernández y de Las aventuras de la China Iron, Martín Cohen tiene un cuento que se llama Un amor, que retoma esta historia de qué pasó con Martín Fierro y con uno de los otros personajes, que es Cruz, ¿no? El sargento Cruz. Recordemos, para quienes leyeron hace mucho el Martín Fierro, el primero, recordemos que son 2 libros, ¿no? Cuando hablamos de el Martín Fierro, son 2 libros, El gaucho Martín Fierro y La vuelta de Martín Fierro. A nadie que le gustan los años, 1872 uno, 1879 el otro, y el gaucho Martín Fierro, el primero de los libros, termina cuando
Martín Fierro se va, digamos, se va al campo, se va al desierto, se va donde viven los indios con el sargento Cruz, ese sargento que dijo una frase emblemática y conocidísima de Cruz no consiente que se mate así un valiente, ¿no? Y este policía abandona a los policías y se va del lado de Martín Fierro, y así termina el primer libro, ¿no? En que se van juntos. Esta idea de que se van juntos y que dio tanto que hablar, y que incluso da que hablar en un aula de secundaria cuando uno llega a ese momento y lee con los estudiantes de que, bueno, estos dos tipos se terminan yendo juntos. Esto funciona como disparador para que Martín Coan, en el cuento Un amor, proponga esta relación homosexual que tienen los personajes. También podríamos haber hablado de Copy, un autor que este año, bueno, llegaron sus obras al Teatro Nacional Cervantes, ¿no? Y fue muy conocido, autor de Eva Perón es el texto, uno de los textos que llegó al Teatro Nacional Cervantes, autor de La Guerra de las Mariconas también, digamos, hay un montón. Podríamos haber hablado de Néstor Perlonguer también, uno de los primeros militantes, uno de los más importantes militantes de LGBT de la Argentina, ¿no? Un referente del Frente de Liberación Homosexual Argentina. Y también podemos hablar de otros géneros de los que no hablamos. En general hicimos mucho hincapié en la narrativa, en los cuentos y en las novelas, y de ahí esto de leer fragmentos. Pero tal vez un género, y que es muy radial, pero hemos dejado de lado, es el de la microficción. ¿Qué es la microficción, Dami? ¿No? Algunos hablan de microficción, otros hablan de microcuentos o de microrelatos, esta idea de la brevedad, ¿no? Un texto ficcional, narrativo, muy, muy breve, con pocas acciones, pocos personajes, y tenemos muchos libros de microficción editados en nuestro país y por autores argentinos, y uno de ellos es Basta, 100 hombres contra la violencia de género. Libro del que hoy, para cerrar, vamos a leer 2 textos y 2 textos completos, que es algo que no estuvimos haciendo en los 20 programas anteriores de Boca Sucia, ¿no? Que siempre leíamos algún fragmento, ese fragmento no era el último párrafo para no dar cuenta de cómo terminaba la historia, etcétera, claro, no somos spoilers, ¿no? Acá no contamos los finales, acá comenzamos con los principios. Hoy tenemos la posibilidad de cerrar una historia con estos microrelatos. Y vamos a leer uno de los microcuentos de un escritor argentino, Raúl Brasca. El texto se llama La razón de la sin razón. Él, que siempre había pensado que lo único inmutable e incondicional, su pertenencia más segura, su inexpugnable refugio era su esposa, no sintió el previsible desamparo cuando ella le dijo que quería separarse. Al sobresalto por lo inesperado siguió el estupor, y luego solo un estado de confusión en el que no podía admitir que su virilidad diligente fuese así devaluada. Más que la pérdida, sentía un daño irreparable. Lo torturaba una pregunta de lo que no tenía ni quería saber la respuesta. Pero igual necesitó culparla y la odió sin alivio hasta la locura. Pensó en penetrarla 100 veces con un cuchillo, como antes lo había hecho con su sexo. Pero eso sería pura venganza. También desechó la bala, método de cobardes y criminales. Ella estaba sucia. Eligió el fuego purificador. Tenemos este texto, La razón de la sin razón, de Brasca, publicado en 100 hombres contra la violencia de género, ¿no? Que tematiza una cuestión que se estuvo dando mucho en los últimos tiempos, esta cuestión de, la agresión física hasta la muerte de la persona con quien se convivía, ¿no? De la esposa, de la novia, de la amante, y cómo este cuento da cuenta de esa situación. Fuerte, ¿no? Pensar de que es una de las temáticas que hablamos constantemente en el programa respecto a las violencias de género, y cómo esta idea del mi persona, ¿no? Esta idea de la posesión aparece muy, muy clara en el texto. Y el último de los textos con el que nos vamos a despedir, con el que se va a despedir el bloque literario de Boca Sucia, es un cuento de otro escritor argentino, Eduardo Bardé, y el texto, la microficción, se llama
X Game. Me gusta Buenos Aires en skate. Siempre voy a la Biblioteca Nacional y salto las escaleras. Me quedo hasta que cae el sol, sabiendo que mi viejo se enoja y tené cuidado, si te quebras una pierna me tengo que fumar a tu mamá. Viene a mi casa y me dice de todo. La voy a tener que putear como siempre. Lo único que quiere desde que se fue es plata. Me lo sé de memoria. Su casa. Tu mamá quiere guita para dársela. No sabe que me pagan por hacer videos para ESPN, tampoco que me convocaron para los próximos X Games en Estados Unidos. Él me reprocha haberlo encontrado en la cocina de nuestra casa, haciendo de sus juegos extremos con la niñera y la mucama. Siempre se queja que rompí los códigos de macho. Yo no le reprocho que él nos quebró el alma y que eso sí, nos suelda. Otro hermoso relato, la verdad que esto de las masculinidades nos queda un poco en el aire, pero machos no fachos, ni machos ni fachos acá en este programa, así que hermoso lo que traes, Tami, y no me quiero olvidar de decirte que fue muy importante no solamente para la radio y para el programa que estés acá, sino también para las personas que se preguntan por los relatos infantiles. Mucha gente está enamorada de la posibilidad de leerle a niñas, a niños y a niñas respecto a la temática de géneros y sexualidades, porque sabemos que vivimos en otro mundo, en un mundo diferente, y que los cuentos y los relatos, las palabras, la literatura nos da cuenta de esto justamente, y como vos lo has hecho durante todos estos programas. Así que la literatura, el mundo, el amor, los géneros y las sexualidades, todo en palabras de Damián Martínez. Boca sucia, liberando palabras